Ok, chicos, vamos a comenzar, ok, con las funciones motoras de la médula espinal y del tronco encefálico. Okay. Entonces, vamos a ver antes de, para que recuerden un poquito, la clasificación del sistema nervioso, ok. Entonces, en esta imagen pueden ver la clasificación rápida, de una manera esquemática, bonita, ok. Entonces, vamos a ver. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático, autónomo y entérico, ok. El somático lo vamos a dividir en dos: el sistema nervioso central, que es el que conocemos generalmente, y el sistema nervioso periférico, ¿no? El sistema nervioso central, acá tenemos al encéfalo y a la médula espinal. ¿Okay? En el encéfalo, aquí vamos a tener el cerebro, diencéfalo, cerebelo, al tronco cerebral, ¿no? Y por otro lado tenemos a la médula espinal. Sin embargo, el periférico, acá tenemos a los ganglios y a los nervios, ¿no? A los pares raquídeos y a los pares cerebrales, que son 12. Y al autónomo tenemos, bueno, al cráneo sacro y al toracolumbar. Y el entérico, pues, y los plexos, ¿no? Porque recuerden que el entérico está más ligado al sistema gastro, ¿no? Entonces, así lo vamos a dividir, ¿ok? Si ven acá al costado, vemos el sistema nervioso somático, pues está más ligado aquí a una respuesta consciente, ¿no? El sistema nervioso central, de alguna manera, tiene una cavidad orgánica dorsal dentro, también tejido óseo, el encéfalo, la médula espinal que está dentro, el periférico tiene una respuesta motora y sensitiva, y los ganglios, que son un conjunto de zonas, ¿no? Entonces, aquí en los nervios vamos a ver prolongaciones axónicas, vamos a ver los 31 pares raquídeos, los pares cerebrales, etc. El sistema autónomo tiene una respuesta visceral, ¿ok? Y el sistema entérico, pues ya les había dicho que se ha ligado más a la digestión, o sea, es digestivo, ¿ok? Entonces, ya habiendo visto todo esto, es como que ya nos ubicamos un poquito, ¿no? En el espacio, nos ubicamos sobre la clasificación del sistema nervioso y de qué vamos a hablar ahora específicamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí a nuestra querida médula espinal. Entonces, para entender primero, o para hablar médula espinal, ¿ok? Nosotros, pues, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué es la médula espinal, de alguna manera, ¿no? ¿Qué es nuestra médula espinal? ¿Okay? Entonces, ¿alguien sabe qué es la médula espinal? Cris, Lourdes, Blanca, ¿saben qué es la médula espinal? Así, así es, en palabras simples. Nada, muertos, no, nada. Parte del sistema nervioso central, una respuesta. Otra respuesta. Alguien, una idea. Bueno, como no hay ideas, pero después va a seguir preguntando, ¿ok? Una red de fibras nerviosas, como red de Bueno, fibras nerviosas que se extiende del encéfalo. ya, sí, 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 perfecto, Blanca, tienes mucha razón. Bueno, pues la médula espinal, como dijiste, es eso, pero una definición más así sencilla, pues, es que la médula espinal, primero, ¿dónde está? El sistema nervioso. Entonces, la médula espinal, ¿qué es? Parte del sistema nervioso. ¿Cuál es su función? Su función es transmitir mensajes, ¿no? Desde el cerebro. Entonces, va a salir todas sus fibras de alguna manera, para decir, ¿no? Y van a salir, ¿dónde se encuentran? Dentro de las vértebras, ¿verdad? Porque ustedes saben que toda esa parte de acá, pues, ¿qué lo va a cubrir? Va a cubrir las vértebras, ¿no? Va a cubrir vértebras. Entonces se encuentran dentro de las vértebras, ¿ok? ¿Y qué forman las vértebras?
nuestra columna vertebral, ¿verdad? Entonces, la médula espinal, pues, se conecta aquí al cerebro, como lo vemos acá, ¿ok? ¿Con qué? Con los nervios, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer es que el cerebro envíe mensajes al resto del cuerpo y bueno, forma esta red que se llama el cerebro, la médula espinal, ¿no? Y eso se llama ¿qué? Sistema nervioso central. ¿Ok? Así es sencillo. No, no busquen otros nombres, no digan como que no se complica mucho, cuando lo leen en el libro se complican ustedes, pero no, la verdad es algo sencillo, parte del sistema nervioso central, sale a la continuación, ¿no? Del cerebro de alguna manera, se conecta el cerebro con los nervios, ¿ok? Y esto lo que va a hacer es que envíe mensajes, pues, el cerebro al resto del cuerpo, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ver un poco sobre la parte anatómica, por así decirlo, ¿no? De la médula espinal. Entonces, habíamos dicho, pues, que la médula espinal está dentro de las vértebras, por así decirlo, está pasando, ¿no? Y bueno, hay médula cervical, ¿ok? Que es esta parte de acá, que es una parte proximal, esto es médula cervical. Después de eso tenemos a la médula torácica, que es la más larga, hasta acá se podría decir. Médula torácica. De ahí tenemos a quién, a nuestra médula lumbar. ¿Ok? Y por último, pues a nuestra médula sacra. ¿Ok? Ahí. Entonces, si se van dando cuenta, y bueno, ahora vamos a hablar sobre esto, ¿no? Ya, pero acá, vamos a ver, la médula espinal. Pues la médula espinal, ¿por qué se caracteriza es porque la parte de adentro, ven que forma una H, ¿sí o no? Forma una H, ¿ok? Entonces, esta H de acá vendría a estar formada por los núcleos de quién, de nuestras neuronas, ¿ok? Entonces ya han hablado que neuronas, acá está formada solo por los núcleos de las neuronas, ¿ok? Y por eso a esta parte se le conoce como la sustancia gris, ¿ok? Y la parte que rodea todo esta H afuera se llama sustancia blanca, ¿ok? ¿Por qué? Si en la sustancia gris están los núcleos, afuera que están los axones, ¿ok? Entonces, por ahí están todas las vías que son ascendentes y descendentes de alguna manera, ¿ok? Entonces, acá tenemos a la sustancia blanca, vamos a tener por partes. Si nosotros vemos las partes ahora de la H, por así decirlo, de sustancia gris, tenemos a la hasta dorsal, hasta lateral y hasta ventral. Y en la sustancia blanca tenemos al cordón dorsal, cordón lateral y cordón ventral. Mira, acá al centro está el conducto ependimal. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la parte que rodea la sustancia gris, tenemos las astas anteriores, como también las astas posteriores. ¿Ok? Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué existen esas astas? ¿Por qué es importante? Toda la información sensitiva, generalmente ingresa por las astas posteriores y la información motora sale por las astas motoras, ¿ok? Por nuestras astas motoras. Entonces, no se confundan nunca, no confundan la información sensitiva y la información motora, ¿ok? Eso sí hay que separarlo. Entonces, bueno, pues de alguna manera, esta es la médula espinal, partes anatómicas, por así decirlo, simples. Si ven de alguna manera en la médula espinal acá, ven pues las H's de diferente manera, ¿no? Y dicen, ok, es porque
la distribución, ¿no? Por ejemplo, acá vemos las astas anteriores, las astas laterales, ¿no? Y las astas posteriores. Entonces vemos la sustancia gris, la sustancia blanca, así en cada una de las partes que habíamos dicho que es la médula cervical, torácica, que son diferentes, ¿no? Diferente estructura, ¿ok? Si queremos hablar un poco más, pues, ¿qué podemos decir de aquí? Eh, bueno, de alguna manera, pues, vamos a ver más adelante que la médula espinal, pues, se divide en núcleos, ¿no? Núcleos sensoriales, y ahí vamos a ver, se van a dar cuenta por colorcitos, ¿no? Los núcleos sensoriales somático, el visceral, los núcleos motores que también son somáticos y sensoriales, y que sí tienen alguna función, ¿no? Que va a ayudar, ¿ok? Entonces, esta es la médula espinal. ¿Ok? Si nosotros hablamos de la médula espinal, función de la médula espinal, lleva a cabo la médula espinal dos funciones para conservar la homeostasis. Como yo les pregunto a ustedes, ¿qué es homeostasis? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es homeostasis? Es una palabrita nada más. ¿Qué es homeostasis? ¿Intercambio? La homeostasis es el equilibrio, ¿ok? Así, cuando ustedes siempre le pregunten, siempre le pregunten homeostasis, que siempre van a hablar de esa palabra, ¿ok? Nuestro cuerpo tiene que ser homeostasis. Para que exista esa función tiene que haber homeostasis, ¿ok? Es equilibrio, ¿ok? Es sinónimo de equilibrio. Nuestro cuerpo siempre tiene que estar en equilibrio. No puede haber ni más ni menos. Siempre tiene que haber una compensación por todo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de eh, de, de médula espinal, se va a llevar a cabo dos funciones para que nuestro cuerpo esté en equilibrio, esté en homeostasis. ¿Okay? ¿Cuáles son las dos? Propagación de los impulsos nerviosos e integración de datos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, existen fascículos de la medulares de qué? De acá de la sustancia blanca. ¿Ok? De la sustancia blanca. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que van a constituir vías, ¿para qué? Para que los impulsos nerviosos cuando se transmitan a través de ellos fluyan estos impulsos, ¿no? Ya sean sensoriales, de la periferia del encéfalo, ya sean los motores, ¿ok? Y después de eso también tenemos la sustancia gris de la médula espinal, ¿no? ¿Qué va a hacer la sustancia gris? Va a recibir e integrar la información de entrada y salida. ¿Okay? Va a recibir e integrar la información de entrada y salida de cada uno. ¿Ok? Entonces, nos va a ayudar a eso. Miren, algo bonito, sencillo, de alguna manera, que podemos decir. Va a haber intercambio de información. El sistema nervioso eferente sensitivo. Miren, sistema nervioso aferente es sensitivo. El sistema nervioso eferente motor. ¿Ok? Básicamente es eso. Mira, si nosotros ponemos acá acá está, mira, en esta parte, digamos, esta es la médula espinal, ¿no? Aquí sale, de alguna manera, nervio, ¿no? Sistema nervioso. Este es el sistema nervioso aferente, que va a ser que el sensitivo, ¿no? Y de aquí, sistema nervioso eferente, que ¿qué va a ser? El motor. ¿Ok? No se olviden de eso. No se olviden de eso porque es importante que desde ahora construyamos esas bases. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora un poquito la distribución funcional de los núcleos motores de la médula. ¿Okay? Ya les había dicho que si hablamos de la distribución de los núcleos motores de la médula, estas van a haber bastantes, ¿no? Y aquí ven por colores, mira, 1, 2, 3, 4, 5, varios.
Vamos a ver los núcleos motores de la médula en astas anteriores. ¿Okay? Vamos a ver la posición medial y lateral, medial de músculos axiales del cuello, de la espalda, lateral, de quiénes son el lateral. Vamos a ver sobre los músculos de las extremidades en forma ordenada, de alguna manera, las neuronas ventrales. ¿A qué se refiere las neuronas ventrales? Pues son los extensores, las neuronas dorsales son los flexores, los núcleos mediales son los que están interconectados por neuronas, que es de alguna manera pues son las neuronas propioespinales que están largas, ¿okay? Entonces, esa va a ser la distribución funcional de los núcleos motores de la médula, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la parte de acá abajo, nosotros, ¿qué estamos viendo? Nosotros lo vemos como tracto, ¿no? Tracto posterior espino cerebral, tracto lateral córtico espinal, tracto rubro espinal, tracto anterior. Pero de alguna manera ahí también va a salir fascículos, ¿no? Entonces, todos estos fascículos de alguna manera van a tener un homúnculo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que todo el sistema nervioso tiene de alguna manera también un homúnculo. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros hablamos de las vías, ¿okay? Nuestras vías córtico-espinal que van de dentro hacia afuera. O sea, ¿qué quiere decir? Cervical, torácico, lumbar, sacro, ¿okay? De adentro hacia afuera. Igualmente la vía córtico-espinal, ¿okay? Al igual también que los fascículos, que otros fascículos que puede haber, ¿okay? Por ejemplo, tenemos pues al fascículo gracilis, al fascículo cuneatus, ¿okay? Al fascículo cuneiforme que acá tenemos, ¿no? Entonces, esta es la distribución funcional de los núcleos motores de la médula. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de la médula, vemos que la médula está regulada por vías, ¿no? Del tronco del encéfalo, y estas también como van a estar distribuidas por parte del sistema motor y también el sistema sensitivo, ¿no? Entonces, los núcleos de la médula nos van a mostrar que lo siguiente: las fibras ascendentes y las fibras descendentes. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vamos a ver aquí, que les estoy mostrando así por colorcito, así que en otro libro lo pueden ver en Nether, en el Gaito, etcétera, lo ven con colorcitos, ¿no? Y dicen, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve cada partecita? ¿Por qué lo han dividido por colorcitos, ¿no? ¿Qué hay aquí? Entonces vamos a ver acá, ¿no? Las fibras ascendentes, primero vamos a ver, ¿ok? Ascendentes. Las fibras ascendentes de la médula espinal, vamos a ver, tenemos, mira, a la fibra espinotalámica anterior. ¿Qué quiere decir eso? Fácil. La información, ¿cuál es la información? ¿Por qué hay importancia? ¿No? ¿Qué va a controlar? El tacto ligero y la presión. ¿Okay? Entonces, si no existiría esta vía espinotalámica, nosotros no tendríamos este tacto ligero y esa presión, ¿no? Y la vía va, la médula espinal, hacia el tálamo, por eso espinotalámica anterior. Y en fin, va a enviárselas a las áreas corticales específicas, ¿no? Para eso. ¿Para qué sirve la vía espinotalámica lateral? Para el dolor y la temperatura, ¿no? ¿Qué pasaría si esta vía está dañada? Pues no sentiríamos dolor, no sentiríamos temperatura, ¿ok? No había ese procesamiento y la percepción, ¿no? Que existe ahí. Y fácil, la vía que es médula espinal, tálamo, ¿no? Por eso vía espinotalámica lateral. Y así está todos, ¿ok? Tienen que aprenderse estas fibras ascendentes de alguna manera, la vía del lemnisco medial, la vía de espinotalámico, que es de también sensación y temperatura, vía del tracto espinal trigémino, que es información sensorial, ¿no? ¿Dónde va la vía cara, cavidad oral, tálamo,
tronco cerebral, etc. ¿Okay? También tenemos a las fibras descendentes, ¿no? ¿Por qué son importantes estas fibras descendentes? De alguna manera también tenemos a las vías y los tractos que hemos visto en la parte de arriba por colorcitos, ¿no? Entonces aquí tenemos. ¿Por qué nos ayuda, por ejemplo, el tracto córtico nuclear? Movimientos de cabeza y cara. Cabeza y cara. Y la vía conecta, ¿qué conecta? La corteza motora con los núcleos motores de los nervios craneales y de alguna manera pues el tronco cerebral más, ¿no? Entonces cada tracto que han visto pues tiene su información, ¿no? Que de alguna manera nos ayuda a ¿qué? A los movimientos, a la actividad motora, a controlar el equilibrio, a movimientos voluntarios, a ver, han visto la temperatura, el dolor, etc. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las fibras ascendentes, ¿okay? Y las fibras descendentes de la médula espinal. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre estas vías, de alguna manera, por ejemplo, nosotros decimos, y les van a preguntar de esta manera, ¿qué vía conduce el dolor? ¿Ok? Entonces, digamos, si a ustedes les dicen, un paciente o una persona tiene un accidente con lesión en la zona sacrocoxígea, ustedes rapidito se imaginan, ya, ok, la zona sacrocoxígea, sacro, ¿no? Coxígea. ¿Qué vía se encuentra ahí? ¿No? Ah, ya, se encuentra la vía del tracto espinotalámico lateral anterior, ¿no? Y se dan cuenta. Entonces, la información, ¿cuál era? El dolor y la temperatura, ¿no? Ah, ya. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, un paciente tuvo lesión en la cara, ¿no? Entonces a usted se le viene de frente información sensorial de alguna manera, ¿no? Vía, lesión en la cara, vía del tracto espinal anterior, información sensorial, cabeza, cara, cavidad oral, tal. Ahí ya sabemos qué vía está dañada, qué parte. Entonces, viendo el lugar, por eso es importante saber la vía, vamos a ver también qué parte está dañado, ¿no? Entonces, para eso, de alguna manera, nos sirven las fibras ascendentes y de igual manera, pues, las fibras descendentes de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, más que ustedes conozcan su, ¿cómo se dice? En qué partecita está, ¿no? Es importante ver por qué es importante, dónde está y si nosotros tenemos una lesión, ¿qué va a pasar? ¿Okay? Entonces, ahí les dejo para que repasen estos cuadritos, igual les voy a pasar las diapos para que repasen un poquito, ¿no? Por qué son importantes, cuál es su importancia y todo eso, ¿ok? Entonces, en resumen, para ya pasar, porque ya vamos a pasar a otra parte, vamos a ver un poco de lesiones, ¿okay? Que son importantes. Solo les tengo que decir que la médula espinal, que hemos dicho, tiene múltiples vías ascendentes y descendentes, ¿ok? Que ya lo han visto acá. ¿Y por qué son importantes estas vías ascendentes y descendentes? Que va a transmitir información, ya sea sensorial o motora, ¿ok? Entre el cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos solo de vías ascendentes, vías ascendentes, ¿ok? Vías ascendentes, si se dan cuenta, son más como sensitivas, ¿no? Son las vías sensitivas, vías ascendentes, entonces son más sensitivas. ¿Ok? Estas vías ascendentes, sensitivas, de alguna manera, ¿qué pasa? Son vías que llevan información sensorial del cuerpo hacia el cerebro. ¿Ok? Por ejemplo, ya habíamos hablado de cada una de ellas, ¿no? Y que de alguna manera, por ejemplo, la vía espinotalámica es la primera,
transmite información sobre dolor, temperatura, tacto grueso, ¿no? O tacto ligero. Y bueno, tiene su recorrido, ¿no? Las fibras nerviosas se encuentran en la raíz dorsal, cruzan por un lado opuesto de la médula, ascienden sobre los tractos espinotalámicos, hasta el tálamo, y de ahí, ¿qué pasa? Se va a la corteza sensorial, y de ahí nosotros lo sentimos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, están hechas las vías. Y tenemos aquí en nuestras vías descendentes. Si las de arriba eran sensitivas, estas son las fibras motoras, ¿verdad? Ahí tenemos a nuestras fibras motoras, que estas vías llevan las órdenes motoras del cerebro, ¿hacia dónde? Hacia nuestros músculos. Nada más, ¿ok? Y acá tenemos la función, ¿no? Controlar el movimiento voluntario finos y precisos, por ejemplo, el tracto córtico espinal, que es la pirámide, ¿no? Y etcétera, que acá pueden ver cada uno y pues, está resaltado, ¿no? Cada vía para qué sirve. Entonces, estas vías son muy fundamentales para la transmisión de señales del cuerpo al cerebro, permite funciones de movimiento y de sensación y coordinación. Si no tuviéramos estas fibras, no sentiríamos nada, nuestro cuerpo no sería conectado con nuestro cerebro. ¿Ok? Y miren, aquí vamos a ver algunas como qué pasaría si una de estas fibras pues se daña, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la hemisección medular. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la hemisección medular, ¿ok? Vamos a tener acá al Broad Square. ¿Okay? ¿Qué es? No entiendo. Esta imagen no me dice nada, no entiendo la imagen. ¿Okay? Es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un trauma. ¿Okay? Es un trauma, es una mielopatía inflamatoria. ¿Okay? ¿Qué va a afectar? Va a afectar las vías motoras. ¿Okay? Afecta de esa manera, de alguna manera afecta las vías motoras. ¿Ok? Afecta las vías motoras. Entonces, como va a afectar las vías motoras, va a haber una debilidad ipsilateral. ¿Ok? ¿A qué llamamos esto? Nuestras vías sensitivas de alguna manera van a estar divididas. Por ejemplo, sensitiva superficial, contralateral va a estar perdida y la sensitiva profunda ipsilateral también va a estar perdida. Entonces, las vías autonómicas de alguna manera pueden estar respetadas, pueden estar bien. Entonces, ¿qué pasa acá en el síndrome de Broad-Square? Va a haber pérdida de dolor y la temperatura por una parte, y por otra parte que va a haber pérdida de la función motora. ¿Ok? Entonces, en eso se traduce esta hemisección medular de Broad-Square. ¿Ok? ¿Qué pasaría? O sea, ahí en imagen, por ejemplo, vemos que nos indica pues dónde estaría la lesión, el lado de la lesión del cordón, ¿no? Entonces, hay un trauma, de alguna manera pues el síndrome está bien como que por así, es un síndrome que es una condición neurológica, ¿no? Neurológica, que lo van a ver también en neurología, que es resultante de qué? De la lesión hemimedular. O sea, ¿qué pasa? Que está afectando la mitad de la médula espinal. Entonces, como ven acá, mira, está afectando la mitad, ¿no? Mira, está de otro colorcito de alguna manera en el gráfico. Entonces, como afecta la mitad de la médula espinal, ¿qué va a producir? Déficit. Cuáles sean motores y sensitivos, va a producir eso. Y son característicos, ¿no? Por ejemplo, y ahí vemos la pérdida de dolor y la temperatura, ¿ok? Que son sensitivos, y la pérdida de la función motora, que ya pues son motores, ¿no? Obvio. Entonces va a haber una interrupción parcial de las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. ¿Por qué puede pasar esto? Puede ser un traumatismo. ¿Qué es un traumatismo? Heridas penetrantes, un cuchillo, una persona le dispara, una bala puede caer por ahí. ¿Qué puede pasar? Puede haber tumores también por alguna parte, una presión, infiltración de la médula ósea, infecciones, por ejemplo, abscesos epidurales que puede haber, etc.
Otro, la esclerosis múltiple puede ser también por la que te puede dar esto, ¿no? Porque son patologías, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren hablar un poquito más de las manifestaciones clínicas, se caracteriza pues porque la persona presenta un conjunto de síntomas, ¿no? En ambos lados del cuerpo, en ambos lados del cuerpo. ¿Por qué? Porque es un patrón específico porque hay una afectación unilateral de nuestra médula ósea, ¿no? Por eso se dice, les había dicho, y les había hablado, ¿no? De el lado ipsilateral, ¿ok? ¿Qué es ipsilateral? Lateral, no te entiendo. Es el mismo lado de la lesión. De la lesión, ¿ok? Ese es el mismo lado de la lesión, el lado ipsilateral, ¿ok? Entonces, en este lado, el mismo lado de la lesión, mira, ¿qué va a pasar? Este es el mismo lado, ¿ok? Mismo lado de la lesión, mismo lado de la lesión. Y en ese mismo lado, ¿qué va a haber? Pérdida de función motora voluntaria, debido a que se ha afectado el tráfico córtico espinal, ¿ok? Entonces, ¿esto qué va a producir? Una parálisis espástica, aumento del tono muscular, debajo del nivel de la lesión que va a estar, ¿no? Y por eso se dice que es la pérdida de la vibración del tacto fino, ¿ok? Entonces, sí, específicamente, y habíamos hablado arriba, ¿qué fascículos van a ser afectados, ¿no? Afectados. Si nosotros hablamos de qué fascículos pueden ser afectados, puede ser el gracil. También podemos hablar del cuneiforme, que puede ser aceptado, que llevan, ¿por qué? Porque estos llevan de alguna manera también información sensorial ascendente a la médula, ¿no? Antes de cruzar nuestro bulbo raquídeo, ¿ok? Ahí tenemos. Y ese es el lado ipsilateral, pero también en este síndrome que daña el lado contralateral. ¿Okay? El lado contralateral va a estar dañado. Entonces, ese es el lado opuesto a la lesión. Y aquí, mira, aquí está el lado opuesto a la lesión. Y el lado opuesto a la lesión, ¿qué va a pasar? Pérdida sensorial, ¿no? Pérdida de dolor, pérdida de la temperatura. Allá. Entonces, esto, ¿por qué se debe? Porque la afectación del tráfico espinotalámico que cruza, ¿verdad? O sea, cruza el lado opuesto de la médula espinal, justo después de entrar en la médula, ¿no? Entonces, esto va a resultar de las sensaciones por debajo, ¿no? De esta lesión, ¿no? Y vamos a tener esta pérdida, ¿no? Del dolor y de la temperatura. ¿Ok? Entonces, esto es una patología que se puede dar, ya han visto, de la inyección medular, Rose-Quartz. Sigamos. Síndrome medular central. Cuando nosotros hablamos de un síndrome medular central, pues vamos a hablar de que existe una afectación en el lado central, ¿no? ¿De qué? De nuestra médula, pues, ¿no? Medular central, vamos a tener dañada el centro de nuestra médula, como se proyecta en esta imagen. Acá, el centro de la médula, pues, que está dañado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Okay? El síndrome medular central, de alguna manera, cuando nosotros hablamos, pues es un tipo de lesión incompleta, ¿no? De la médula espinal. ¿Por qué? Porque no se afecta a toda la médula. Afecta a las regiones centrales. Y cuando nosotros vemos esto, observamos esta patología generalmente en personas pues que son mayores, ¿okay? Personas mayores de edad, que sufren una hiperextensión del cuello de alguna manera, y bueno, pues otras causas ¿qué causa este síndrome de alguna manera? También traumatismos, ¿ok? Por ejemplo, que se comprima la médula espinal, la parte anterior y posterior, caídas, especialmente por eso en personas mayores parece esto, ¿no? Cambios degenerativos también de la columna,
otras cosas, por ejemplo, enfermedades degenerativas que puede haber. Por ejemplo, tenemos aquí a la estenosis espinal, vamos a tener a la espondilosis cervical, creo que se llama, a tumores, también, o infecciones, ¿ok? ¿Qué van a causar eso? Compresión de la médula, ¿ok? Que afecte principalmente la parte central de esta médula. ¿Okay? ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Okay? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Okay? Se va a caracterizar porque las fibras motoras sensitivas y motoras sensitivas de la parte central generan un patrón clínico muy distintivo. ¿Okay? Primero, flexibilidad más marcada en extremidades superiores, ¿okay? Que en inferiores. ¿Okay? Entonces, debido a estas fibras nerviosas que van a inervar las extremidades superiores, que están más cerca de la médula, de alguna manera en los tractos córtico-espinales, la lesión va a afectar a los brazos más que a las piernas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos por eso coloreado, ¿no? Porque va a afectar más al movimiento, ¿no? De los brazos que de las piernas, ¿no? De una manera. Entonces, la debilidad varía desde ser leve a una parálisis completa de brazos. O sea, en algunos casos puede ser leve, puede estar moviendo leve, y otros no va a mover nada, ¿no? Ahora también va a haber una pérdida sensorial variable. Por ejemplo, puede esta persona tener pérdida de la sensación de dolor, de la temperatura, que puede estar reducida de alguna manera, o, o de alguna manera se cruza, o puede haber una sensación de propiocepción, de vibración, que suelen ser menos también, ¿ok? Y estas fiebres pues porque están afectadas, ¿ok? En la parte dorsal de la médula. ¿Okay? Entonces, también, ¿qué va a pasar? Va a pasar que en esta parte, pues, algunos pacientes pueden experimentar dificultades, ¿no? Para, por ejemplo, orinar, la pérdida del control vesical, desprendimiento de la lesión, y otras cosas más, ¿ok? Entonces, lo que va a primar mucho en este síndrome medular central, va a ser que el paciente va a tener mucho dolor en la parte superior, ¿no? En los brazos, en esa parte que está ahí de color gris, ¿no? De alguna manera. Entonces, vamos a ver pues que está dañada esa parte, ¿no? Generalmente grácil, el fascículo grácil, el fascículo, también el tracto córtico-espinal también va a estar dañado, ¿no? ¿Okay? Entonces, ese es otro. Después tenemos al síndrome arterial espinal anterior. ¿Okay? Con nosotros hablamos de el síndrome arterial espinal anterior, pues ahí vemos, ¿no? Se producen lesiones isquémicas de alguna manera, por eso acá vemos las arterias, se producen lesiones isquémicas de la parte arterial medular anterior, como podemos ver, ¿no? Entonces, se evidencia, ¿qué se va a evidenciar en este síndrome? Aparecia o tetraparesia, ¿no? Depende de cuánto ha sido la lesión, ¿no? Y aquí vamos a tener pérdida de la sensibilidad termoalgésica, una alteración también esfinteriana, ¿ok? Entonces va a existir una conservación de la sensibilidad, ¿ok? Y en algunos casos que va a ser la sensibilidad vibratoria, ¿ok? Y de los reflejos que son miotáticos, ¿ok? Pero va a estar dañado, ¿no? Toda esta parte arterial medular anterior, ¿ok? Entonces aquí vemos, ¿no? Va a estar dañada esa parte arterial, la columna anterior ventral, y vamos a tener pues la anterior ventral de esta parte de acá, ¿no? Toda esa parte dañada, comprometida, ¿ok? Y bueno, pues vamos a ver toda esa parte que está dañada.
Esos son algunos de los síndromes, podemos decir, de la médula espinal. Por supuesto que hay más, por supuesto que hay más. Hay muchos de ellos, ¿ok? Que pueden ver cada parte de la médula, ¿ok? Cada tracto puede estar dañado y puede afectar una parte de nuestro cuerpo. ¿Ok? Y que pues lo pueden ver, ¿no? O sea, ustedes aquí se dan cuenta, ¿no? Si esta vía, este tracto está dañado, va a dañar esta parte, ¿no? Nuestro cuerpo y va a ocasionar síndromes, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya hemos visto eso. Ahora vamos a ver el tronco, ¿no? El famoso tronco encefálico, ¿ok? El tronco encefálico, ¿ok? Entonces, ya hablamos de médula, vamos a hablar de nuestro tronco encefálico. El tronco encefálico, pues acá tenemos a nuestro cerebro, nuestro tronco encefálico, que tiene una división, pues, fácil, ¿no? El mesencéfalo, el puente, el bulbo, y de ahí que le sigue nuestra médula espinal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tronco encefálico, por así decirlo, pues es una región del sistema nervioso central también que va a conectar ¿qué? Cerebro y médula espinal, ¿no? Acá vemos, conecta todo nuestro cerebro con nuestra querida médula espinal que está de gris aquí, ¿no? Y aquí tenemos a nuestro tronco encefálico. Y bueno, el tronco encefálico es bendito. ¿Por qué? Porque controla muchas funciones vitales de nuestro cuerpo. ¿Ok? Muchas funciones vitales de nuestro cuerpo. Son fundamentales para que nosotros vivamos, funcionemos de una manera, nuestro cuerpo de manera normal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en la parte de abajo, pues, cuáles son algunas de sus funciones benditas, por así decirlo, ¿no? Del tronco encefálico. ¿Ok? Todo. ¿Ok? Entonces, pasemos. Primero, ¿por qué nos sirve el tronco encefálico? Primero, regulación del sistema cardiovascular. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El tronco cerebral tiene centros reguladores. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a controlar? Va a controlar. Controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la circulación sanguínea. Entonces, y esos son centros vitales para mantener el flujo sanguíneo adecuado. Pues. Entonces, si está bien todo esto, pues los órganos, los tejidos se aseguran, ¿no? Con un flujo sanguíneo adecuado, un suministro de oxígeno, nutrientes esenciales para nuestro cuerpo. Entonces, súper importante la regulación del sistema cardiovascular. Siguiente, control de la respiración, los centros respiratorios. ¿Okay? Entonces, el tronco cerebral regula el ritmo y la profundidad de la respiración. Entonces, estos centros detectan que los niveles de dióxido de carbono y los niveles de pH en donde en nuestra sangre. Entonces, lo que va a hacer es de alguna manera garantizar el intercambio adecuado de los gases en nuestros pulmones. ¿Okay? Y eso ajusta la actividad respiratoria, garantiza que todo esté bien. Por eso control de la respiración. Es importante que nuestro querido tronco encefálico. Siguiente, funciones autonómicas. ¿A qué me refiero con funciones autonómicas? El tronco del cerebro, de alguna manera, involuntariamente controla muchas funciones autonómicas. Cuando nosotros decimos funciones autonómicas, no se olviden que estamos hablando de funciones involuntarias, ¿okay? Del cuerpo humano. ¿Como qué? La digestión, la temperatura corporal, la sudoración, la emisión, la reacción de la pupila ante la luz. ¿Okay? Entonces, todo eso va coordinado también con el tronco encefálico. Por ejemplo, la micción. ¿Okay? Cuando se contrae la vejiga, hay una respuesta parasimpática, ¿sí? Colinergia, micción. La relajación, ¿okay? También. Entonces, estas funciones son muy importantes para mantener el equilibrio interno del cuerpo, ¿okay? Y responde adecuadamente a cambios en todo nuestro entorno, condiciones que son fisiológicas, ¿no? Condiciones como la temperatura corporal, cuando nosotros sudamos, todo eso. Después tenemos aquí a nuestros reflejos básicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? El tronco cerebral también es responsable de coordinar muchos reflejos básicos, ¿ok? ¿Como qué? Como el parpadeo, cuando nosotros tosemos, estornudo, la deglución, todos estos son respuestas automáticas de estímulos específicos que nosotros vamos a tener. ¿Y son importantes para qué? Para la protección de un funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces,
Todos estos reflejos básicos, ¿qué tiene que ver? El tronco encefálico. ¿Okay? Y por último, la transmisión de información sensorial y motora que ahora estamos hablando, ¿verdad? A través de las vías descendentes del tronco cerebral se transmite información sensorial desde el cuerpo hacia el cerebro. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Ascendente, que es sensorial, ¿verdad? Y coordina que todas las transmisiones de señales motoras desde el cerebro hacia los músculos y hacia los órganos periféricos. Y el descendente, que es el motor, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, permite el control voluntario e involuntario de los movimientos, ¿okay? Y la percepción sensorial, pues que nosotros hemos hablado en sí, ¿okay? Entonces, importancia del tronco encefálico, que es bendito, por eso les digo, sirve para todo el tronco encefálico, ¿ok? Entonces, vamos a ir hablando sobre los tractos, ¿no? Los tractos, no sé si han visto un poquito sobre, o han hablado un poquito sobre los tractos de nuestro querido tronco encefálico, ¿ok? Tenemos al primer tracto, ¿ok? A ver, denme un ratito, por favor. Tenemos al tracto rubroespinal, ¿ok? El tracto rubroespinal. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver dónde se origina y algo importante, ¿ya? Mira, esas imágenes de acá al lado las encontré en internet, muy bonitas. Son imágenes esquemáticas, la verdad, que nos van a ayudar a ver, ¿no? El movimiento de alguna manera, cómo va a ir. Primero, se origina en el núcleo rojo. ¿Ok? Mira, aquí, en el núcleo rojo, vemos, ¿verdad? Núcleo rojo, se origina aquí. En el cual, pues, se encuentra el tegumento del mesencéfalo. ¿Ok? De ahí va a bajar, ¿ok? Y los axones se cruzan al lado opuesto y se juntan con la vía córtico-espinal. ¿Ok? Después de eso, va a ir a la columna blanca lateral de la médula espinal. ¿Okay? Va a empezar, va a bajar, va a bajar, va a bajar y se va a ir a la columna blanca de la médula espinal, como podemos ver ahí. Y después sus fibras, ¿qué van a hacer? Solo llegan a la médula cervical y terminan hasta la asta gris anterior de la médula espinal. ¿Okay? Y ahí termina, en la médula espinal. ¿Por qué es importante? Porque el tracto facilita la actividad de los músculos flexores, ¿ok? E inhibe los músculos extensores y antigravitacionales que pueden existir, ¿ok? Entonces, para eso sirve de alguna manera el tracto, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver de alguna manera la actividad de los músculos flexores e inhibe los músculos extensores. ¿Qué puede haber? Dale. La decorticación y la descerebración. Ustedes han visto la escala de Glasgow. La escala de Glasgow de alguna manera nos habla de la decorticación y la descerebración. ¿Qué pasa si un paciente pues, está así, no sé si está así, bien, perfecto. Ahí, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, ese es un tracto rubroespinal. Después vamos a tener los tractos retículoespinales. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos del tracto retículoespinal, ¿okay? Nacen de los núcleos reticulares en la línea media del tronco encefálico. ¿Okay? Ahí nace. Entonces vemos acá donde nace. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Va a pasar, discurren a lo largo de todo el tronco cerebral. ¿Okay? Va a discurrir, ¿okay? Bajo el acueducto del cuarto ventrículo. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a recibir? Numerosos tiempos se cumplen varias funciones. Por ejemplo, los núcleos reticulares, de alguna manera, intervienen en el sostén del cuerpo ante la gravedad, o sea, contra la gravedad. Actúan de una forma antagónica, o sea, opuesta. Y el tracto retículo espinal, que es el pontino, o sea, el medial, de alguna manera,
facilita los reflejos antigravitatorios de la médula. Y el tracto reticuloespinal vulvar, o sea, que es el lateral, tiene un efecto contrario a eso. ¿Okay? Entonces su actividad es controlada por inputs provenientes de la corteza cerebral. ¿Okay? Por eso es importante. ¿Okay? Entonces, aquí vemos, ¿no? Su ruta nada más se origina en la formación reticular del mesencéfalo, que resulta con los grupos de neuronas de las fibras nerviosas, de ahí baja la protuberancia, ¿no? Esas neuronas envían axones a la médula espinal y suelen ser directos. Las fibras reticuloespinales provenientes de la protuberancia descienden a través de la columna blanca anterior y forman el tracto reticuloespinal anterior. Después, ambos grupos de fibra ingresan ¿a dónde? A nuestra columna grises anteriores de la médula espinal. De ahí de eso, ¿qué pasa? Desde el bulbo raquídeo hasta las neuronas envían la médula espinal los axones cruzados directos y forman el tracto reticuloespinal. ¿Okay? Y ahí, ¿dónde van a descender sus fibras? Se lo van a descender de las fibras provenientes del bulbo raquídeo, descienden por la columna lateral, blanca lateral, ¿no? Que está por acá. ¿Okay? Se lo van a descender por aquí. Listo. Y ahí tenemos el tracto reticuloespinal. ¿Okay? ¿Es importante? Sí. ¿Okay? Continuemos. Vamos a ver el siguiente tracto, el tracto vestíbulo-espinal. ¿Okay? Ay, no, antes de eso, chicos, denme un ratito ya, porque tengo un paciente. Okay, un minuto.
chicos. Perdón. Ok, continuamos con el tracto vestíbulo espinal. ¿Okay? Nosotros hablamos de este tracto y también llamado el tracto vestibular. ¿Okay? Vamos a ver dónde se originan los núcleos vestibulares que se encuentran ubicados en donde, en nuestro bulbo aquí. ¿Okay? Aquí. ¿Okay? Núcleo vestibular medial. ¿Okay? Aquí vamos a estar. Después de eso, ¿qué va a pasar? Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones que forman el tracto vestíbulo espinal. Y de ahí el tracto lo que va a hacer es descender no cruzado, no va a cruzar, solo va a descender a través de quién, del bulbo raquídeo y de toda la longitud de la médula espinal de la columna vertebral anterior. Va a descender nada más. Descender. Y las fibras, ¿dónde van a terminar? En la columna gris anterior de la médula espinal. ¿Okay? Acá termina de alguna manera. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque facilitan la actividad de los músculos extensores, inhiben la actividad de los músculos flexores y asimismo interviene en donde el mantenimiento del equilibrio. ¿Okay? Entonces, este tracto vestibular de alguna manera excita a las neuronas que inervan los músculos extensores, ¿okay? Y también a los músculos proximales de los miembros. Y por eso hemos hablado, ¿no?, que son antigravitatorios también estos. Y permiten que coordinar la posición de la cabeza y el cuerpo en el espacio. Si eso no existiera, pues estuviéramos sin coordinación en nuestra cabeza y nuestro cuerpo en nuestro espacio. ¿Ok? Entonces podemos decir que este núcleo vestibular tiene subdivisión, tiene núcleos laterales superiores y núcleo medial y el núcleo descendente. Los núcleos vestibulares también están subdivididos, ¿no? Entonces este tracto vestibular tengo el lateral y el medial, y ambos están muy relacionados con las cestas anteriores. ¿Okay? Entonces, tiene una actividad postural asociada con el equilibrio, ¿okay? Nosotros, cuando nos mantenemos erguidos, tiene bastante que ver esto, facilita la actividad, ¿okay?, de los músculos extensores, inhibe la actividad de los flexores, ¿okay? También tiene que ver bastante con el homolateral, ¿ok? Entonces tiene que ver bastante eso, ¿no? Facilita todo lo que tiene que ver con el equilibrio de alguna manera, ¿ok? Entonces por eso hablamos del tracto vestíbulo espinal. De ahí tenemos al tracto tecnoespinal. Okay, cuando nosotros hablamos del tracto tecnoespinal, pues vamos a ver que las fibras se originan en las células nerviosas del colículo superior del mesencéfalo. ¿Okay? Entonces, ¿dónde? ¿Dónde? En el tubérculo cuadrigémino superior. En esa parte de acá. ¿Okay? Aquí, en esa parte de acá, se origina. Reciben fibras de la retina, de la corteza visual, auditiva y son somatosensoriales. ¿Okay? Entonces, constituyen el mapa del mundo que nos va a rodear de alguna manera. Las fibras cruzan con la línea media después de su origen, descienden cerca del fascículo medial, descienden a través de la columna blanca anterior de la médula espinal, ¿okay?, y forman el tracto tecnoespinal de esa manera. Y ahí, pues, sus fibras terminan en la columna gris anterior de la médula espinal. ¿Ok? Entonces, es importante. ¿Por qué es importante? Acá vamos a colocar, estaba colocando acá el control la O, pero no se ha visto bien. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a ver acá, controla movimientos de la cabeza. Movimientos de la cabeza. ¿Qué más va a controlar esto? Controla movimientos también, movimientos de los miembros superiores. ¿Ok? Controla, ¿qué va? Reflejos posturales. ¿Ok? Eso también. También va a controlar algunos segmentos cervicales. ¿Ok? Segmentos cervicales. ¿Ok? Entonces, el tracto tecnoespinal controla eso de alguna manera, nos ayuda con eso. Y pues
tiene que ver bastante, sus fibras terminan muchas en la musculatura del cuello, ¿no? Nuestra musculatura del cuello, ¿ok? Por eso controla movimientos de cabeza, ¿no? ¿Okay? Entonces, ahí tenemos eso. Y pues, bueno, eso es todo, creo. Recordemos, chicos, que hay control de movimientos estereotipados, que nosotros lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Tenemos nosotros movimientos inconscientes, por eso le decimos estereotipados. ¿Qué pasa? Los núcleos tecnoespinales intervienen en control de movimientos estereotipados inconscientes. Y aquí les voy a colocar, ¿ok? Vamos a poner aquí, esa parte de aquí, movimientos estereotipados. ¿Okay? ¿A qué te refieres, Tatiana, con estos movimientos estereotipados que hablas? ¿Okay? Los niños, por ejemplo, que logran vivir varios meses y que son anencefálicos, ¿okay? Estos niños pueden succionar, pueden expulsar de la boca alimentos desagradables, pueden hacer movimientos de las manitos hacia la boca, bostezar, estirarse y llorar, ¿okay? Pero son niños anencefálicos, ¿okay? Entonces, de alguna manera a estos movimientos se lo conoce como movimientos estereotipados inconscientes. No se ha encontrado su localización precisa, por así decirlo, no hay una localización precisa. Pero estos movimientos de flexión hacia adelante, el giro del cuerpo, los núcleos mesencefálicos, diencefálicos, ¿okay? Los movimientos de rotación de cabeza, ojos, todos son parte también del núcleo tecnoespinal, ¿okay? Del núcleo tecnoespinal, que nos ayuda a estos movimientos estereotipados, ¿okay? Entonces, como se habrán dado cuenta, pues existen varios tractos en el tronco encefálico. El tronco encefálico es rico en sus funciones, funciona en movimientos oculares, de equilibrio, muchos movimientos estereotipados del cuerpo, funciones gastrointestinal, cardiovascular, respiratoria, núcleos motores sensoriales de cara y cabeza, formado por ¿quién? Por bulbo, protuberancia y mesencéfalo. ¿Okay? Entonces, hay mucho más que hablar. Les invito a que vean la referencia. Generalmente en su examen aquí toman del libro Galton y Hall, ¿no? Del Tratado de Fisiología. No sé si lo tienen. Si no lo tienen, me avisan. En físico, obvio. Y también un libro chévere es el libro de Boro, ¿okay? Que es de fisio también. Y es buenazo el libro. Y bueno, eso es todo, chicos. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta, algo que quieran decirme sobre nuestro tema de funciones motoras de la médula espinal y del tronco encefálico? Uy, se cansaron, se aburrieron y ya quieren a dormir. ¿Están despiertos? Por mi parte, todo claro, Tatiana. Muchas gracias. Gracias, Blanca, Michelle, Luis, Gilmar. Hola, ¿cómo están? Bueno, chicos, gracias. Les voy a enviar el post-test, ¿ok? Y bueno, espero que les haya entendido. Igual cualquier cosa les pase. Las diapositivas. Hola,